Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo. En el día de hoy vamos a hablar del nuevo Redmi Note 11T Pro Plus, el nuevo terminal de gama media alta que ha presentado Xiaomi allí en China y del que ya conocemos todas las características. Vamos con la intro y comencemos a hablar de este nuevo terminal. Bien, así es, Xiaomi hace nada nos presentaba dos nuevos terminales, el Redmi Note 11T Pro y el 11T Pro Plus. Dos terminales que realmente son, si no iguales, muy similares y que tienen dos muy pequeños cambios. Hoy nos vamos a centrar en la que yo creo que es la versión más interesante, ¿no? Esta Pro Plus. Un terminal muy interesante por varias cosas. Primero por el procesador que trae, por el precio y también por algunas características como esa carga rápida que ya veremos que viene muy potente. Como siempre, primero de todo comencemos por el diseño, ¿no? La parte más externa. En este caso contamos con una triple configuración de cámaras, tenemos distintos colores, además tenemos, aparte de esa variación de colores, una edición especial con Astro Boy, para quien la quiera. Probablemente eso sí que es verdad que se quede en China, las ediciones especiales suelen quedarse allí, pero bueno, un diseño bastante bonito, muy limpio por la parte trasera, no quieren poner cosas que sean innecesarias, sino ese pequeño módulo de triple configuración y ya está, es decir, luego de Redmi, etcétera, pero nada más. Por su parte delantera, una pantalla bastante limpia, una cámara selfie centrada y perforada en pantalla y como siempre, pues bueno, un diseño bastante típico por la parte delantera y bastante normal y habitual en cualquier más o menos gama media alta de hoy en día. A nivel de diseño siempre comento lo mismo y es que cada persona te puede gustar más o menos, con lo cual aquí tampoco podemos opinar mucho. Si pasamos a su ficha técnica, empezamos como siempre por la pantalla. En este caso contamos con un panel de 6,6 pulgadas de tipo IPS LCD con una tasa de refresco de 144 Hz y una resolución Full HD+, ¿no? Bien, viene muy fuerte, es decir, tenemos un tamaño bastante bueno, de 6,6 pulgadas, no es lo que estamos acostumbrados en un Pro Plus, que suelen ser 6,7, pero realmente de 6,6 a 6,7 hay muy poco cambio. Por otro lado, tenemos un tipo de panel LCD, es lo que es un poco más raro, ¿no? Es decir, normalmente en este tipo de terminales solemos ver un panel AMOLED y en este caso tenemos un IPS LCD. No está tampoco muy mal, es decir, había que bajar en algún lado y han decidido hacerlo en pantalla. Por otro lado, muy buena tasa de refresco, es decir, tenemos 144 Hz, está muy por encima de lo habitual que suelen ser 120, con lo cual muy bien y también muy buena resolución Full HD Plus, que todo eso nos permite tener a nivel de pantalla muy buena pantalla. Y es que es lo raro, ¿no? Dentro de este terminal, hablando de un gama media alta, que ahora lo veremos con el procesador, pero a nivel de pantalla está muy bien. No tiene el mejor, a lo mejor, tipo de panel, pero sí tiene muy buena tasa de refresco, un buen tamaño y una buena resolución. Y eso permite que a nivel de pantalla yo lo vea como un terminal bastante bueno. Bien, todas estas características de pantalla se las suma además que tenemos una tasa de muestreo o tasa de refresco táctil, como queráis llamarla, de 270 Hz, nos da una pista ya de que estamos hablando de un terminal que dentro de la gama media alta está bastante bien, pero tiene una cosa y es que está enfocado hacia el gaming. Ahora lo veremos en procesador, lo veremos en carga rápida y lo veremos en otras características como este terminal. Está pensado para cualquier usuario, pero sí que está bastante enfocado hacia el tema gaming. Lo vemos con esos 144 Hz, es típico de un terminal gaming. Lo vemos con una tasa de muestreo no de las más altas, pero no está nada mal. Y ahora lo veremos también con el procesador. Y es que en este caso han decidido elegir el MediaTek Dimensity 8100. Un procesador bastante interesante que de momento hemos conocido ya en algunos terminales. Es verdad que lo hemos conocido en algunos como OnePlus, pero ese era el Max, que está un poco más exprimido. Pero en este tenemos el básico, entre comillas, 8100. Un procesador bastante potente de MediaTek para esta gama media alta, que ya no solo es que nos dé potencia, sino también nos da fluidez, nos da también eficiencia, que eso es bastante importante en un terminal y en un procesador de esta característica, y también muy buena conectividad 5G. Con lo cual es un procesador muy bueno, ¿no? Que sabemos que obviamente va a funcionar muy bien a la hora de tener que exprimirse, por ejemplo, en juegos un poco pesados, pero es que además es un procesador que ya no solo, como digo, que sea potente, sino algo que últimamente los terminales de MediaTek están consiguiendo bastante es la eficiencia. Y la eficiencia es que, a pesar de que tenga mucha potencia, tampoco nos gaste toda la batería en 5 segundos, es decir, pueda hacer un equilibrio. Y los procesadores de MediaTek últimamente en ese apartado lo están haciendo muy bien, con lo cual es un procesador, si no el mejor, uno de los más adecuados para este terminal, ¿no? Muy interesante. A este procesador lo acompaña una única versión de 8 GB de RAM y dos versiones de, tres, de 128, 256 y hasta 512 de almacenamiento interno. No está mal. A lo mejor chirría un poco para aquellos que quisieran exprimir un poquito más el terminal. A lo mejor una versión de 12 GB de RAM no hubiera estado nada mal. Ya os comento, estamos hablando de un gama media alta, con este tipo de procesador 8 GB de RAM son suficientes, pero a lo mejor una versión de 12 no hubiera estado nada mal. A nivel de almacenamiento interno está muy bien, tenemos desde la versión más básica 128 hasta incluso medio terabyte de espacio, es decir, 512 GB. Con lo cual creo que es más que suficiente almacenamiento interno y no tener que estar dependiendo de una tarjeta de micro SD, ¿no?
Con lo cual, aquí sí que no tenemos ningún tipo de queja porque suficientemente de memoria RAM, como digo, una versión de 12 no hubiera estado nada mal y suficiente de almacenamiento interno. Bien, a nivel de apartado fotográfico, si hablamos de un terminal un poco enfocado hacia el gaming, no suele ser el principal apartado, pero aquí Xiaomi no ha querido dejarlo de lado. Contamos en este caso con una configuración bastante interesante que la protagoniza un sensor principal de 64 megapíxeles al que le acompaña un gran angular de 8 y una lente macro de 2. Bien, una triple configuración bastante interesante, muy repetitiva. Probablemente los 10 últimos vídeos que hemos visto hemos hablado de esta misma configuración. Si el sensor principal no era de 64, era de 50 o de 48, pero bueno, más o menos suele ser esta misma configuración de principal, gran angular y macro. No está mal. A nivel del sensor principal contamos con ISOCELL, el GW2 de Samsung, un sensor bastante bueno y que sabemos que hace una fotografía bastante buena. Le acompaña un gran angular de 8 y una OmniVision que hace función macro de 2 megapíxeles. Como veis, una triple configuración que no hemos podido probar. Obviamente el terminal se ha presentado allí en China, de momento no podemos probarlo, pero sabemos que bueno, va a ser una triple configuración bastante interesante. No va a ser la mejor. Estamos hablando de un terminal que no se enfoca hacia esto, que no busca exprimir al máximo. Ya tenemos otros terminales dentro de la gama media alta que están más enfocados hacia la fotografía o que buscan un poco más mejorarla, por así decirlo. Este terminal no es el caso. Pone una triple configuración buena, suficiente para cualquier fotografía del día a día, pero obviamente no es la mejor. Si damos la vuelta al terminal, en su cámara selfie encontramos un único sensor de, en este caso, 16 megapíxeles, ¿no? Como digo, la fotografía no la hemos probado y es lo que yo siempre más digo como que es el apartado más complicado de opinar sin haberlo probado, ¿no? Porque el procesador lo conocemos, pantalla también, batería, etcétera, pero el apartado fotográfico ya sí que sabemos que a veces Xiaomi puede poner un sensor de 108 y hacer una fotografía regulera o no, ¿no? Ya depende un poco de cómo se haya optimizado el terminal, ¿no? Pero bueno, a nivel de apartado fotográfico no pinta nada mal porque tiene bastante buenas características y bastante buenos sensores, ¿no? Y además de que sean buenos, son sensores interesantes a nivel de fotográfico, ¿no? Por otro lado, y es que si hablamos de un terminal gaming, ya no es solo importante la pantalla, que viene muy bien, un buen procesador, sino también la batería y la autonomía. En este caso, es la principal diferencia entre el 11T Pro normal y el T Pro Plus, es decir, en el T normal han decidido meter más batería y menos carga rápida, y en la versión Pro Plus han decidido tirar más por la carga rápida y menos batería. En este caso contamos con 4400 mAh, una batería que se queda un poquito por debajo de lo que yo siempre recomiendo, es decir, de los 4500. Son 100 mAh, es decir, en un terminal tampoco va a cambiar mucho, pero hay 100 mAh ya de diferencia, ¿no? Verá que, como digo, en la versión Pro normal ya llegamos hasta los 5000 y pico miliamperios, pero aquí lo rebajan hasta los 4400. Sigue siendo buena autonomía, sobre todo para un terminal que, a pesar de estar enfocado hacia el gaming, tiene un procesador bastante eficiente. Aquí es donde entro y lo repito muchas veces porque podemos tener el procesador más potente, pero si no es eficiente, por mucha batería que tengamos, la autonomía nos va a ser muy corta, ¿no? Con lo cual, en este punto donde entra más importante el procesador, que tenga tal eficiencia, va a permitir que, a pesar de tener solo 4400 mAh, sea una buena autonomía. Pero, ¿dónde está la buena noticia de que solo tengamos esta batería? Y es en su carga rápida. En este caso contamos con 120 vatios de carga rápida. Una carga rápida, no, mejor dicho, rapidísima, que ya hemos visto en algunos gama alta de Realme, de OnePlus. Bueno, de OnePlus hemos llegado a ver hasta 150, ¿no? También de la propia Xiaomi y de otras marcas. Una carga rápida que, por suerte, nos va a permitir unos tiempos de carga muy bajos. Es decir, si no tenemos la mejor batería, no tenemos la mejor autonomía, sí que es verdad que tenemos una carga rápida muy buena. Esta es la principal diferencia, es decir, ya aquí es donde tú tienes que decir, porque el resto de características, tanto procesador, bueno, la memoria también lo que cambia, pero el resto, pantalla, todo es exactamente igual, menos la batería de carga rápida entre la versión Pro y la Pro Plus. Si quieres apostar por más autonomía y una menor carga rápida, realmente son 80 vatios, tampoco hay tanta diferencia, pues tiene la versión Pro. Si quieres apostar más por carga rápida y menos batería, pues tiene la versión Pro Plus. Ese es como digo, el principal cambio. Bien, no está nada mal. Buena batería y buena carga rápida, pero como digo, ya ahí tú tienes que entrar y decidir qué versión te interesa más, ¿no? Es un poco raro este movimiento, el hecho de que tengamos dos terminales tan similares, porque el precio cambia muy poco, porque obviamente pues, en la versión Pro tenemos versiones de 6 GB de RAM, con lo cual podemos conseguirlo un poquito más barato, pero como digo, lo único que cambia es la memoria y principalmente la batería y carga rápida. Por último, en características generales contamos con Wi-Fi, Bluetooth, NFC 3.0, USB tipo C, Android 12, MIUI 13, bueno, etcétera, ¿no? Como digo, un poco las características habituales de un terminal de hoy en día. Dos terminales, o mejor dicho, este terminal llega muy interesante. Desconocemos todavía de qué nombre va a llegar a España, cuándo va a llegar y a qué precio, que es lo que realmente no importa. Pero bueno, conocemos precios al cambio directo de yuanes euro allí en China, ¿no? Bien, en su versión más básica de 8 GB de RAM y 128 de almacenamiento interno se ha puesto a un precio de 295 euros.
Un precio al que no le hemos sumado ni tasa ni impuestos, que obviamente acaban incrementando un poco el precio cuando llega de forma global. Pero un precio interesante por un terminal de gama media alta, enfocado un poco hacia el gaming, con una pantalla bastante buena, no el tipo de panel, pero sí lo que más me interesa a mí, la tasa de refresco, un procesador bastante bueno, un apartado de batería y autonomía bastante bueno y un apartado fotográfico que no está nada mal, ¿no? Como digo, este es el terminal, déjame abajo en los comentarios qué te parece, sus características, si lo ves bien y sobre todo cómo ves las características respecto al precio y también, ya si quieres, cuál podría ser el precio al que llegue de forma global. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya gustado, no olvides seguirnos en redes sociales, tanto en Instagram, Twitter, Telegram, lo tienes todo abajo en la descripción y tampoco olvides suscribirte al canal si te ha gustado el vídeo. Muchísimas gracias por verme y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!